Sentí que se me paraba el corazón. No era como dicen en las películas, era silencioso, calor y frío. A la vez ya no grité, ya no lloré, tan simplemente me fui en el dolor, desapareció de repente y todo quedó en calma. La sala de maternidad, tan ruidosa, se volvió distante, como si estuviera fuera, aunque estuviera acostada en esa cama. Y entonces, silencio. Pero poco después, sucedió algo imposible. Escuché un grito, el llanto de un bebé, y aún sin ver nada lo supe, era ella mi niña, había muerto, y sin embargo, oí su voz por primera vez en ese momento. Algo dentro de mí se negó a aceptar el final, porque el amor de una madre lo trasciende todo, incluso la muerte. Y lo que pasó después, nunca lo hubiera imaginado. Aún hoy cuento esta historia con lágrimas en los ojos, porque vi el otro lado, y volví por ella cuando los médicos dijeron que me habían quitado el pulso. Podía verlos correr, empujando mi cuerpo, pero ya no formaba parte de Ellen. Estaba flotando, lejos, pero sin miedo. Era como si me abrazaran. Vi una luz tenue, y dentro de ella, una paz tan intensa que no hay palabras para describirla. Allí, oí voces, pero no humanas. Eran como cánticos, por entonces, en medio de esta paz, llegó mi hija está llorando. Un sonido que lo rompió todo, resonó dentro de mí, como un grito de vida. No pude verla, pero la escuché llamándome de vuelta, y en ese instante sentí que algo me jalaba, una fuerza que no venía de los médicos, sino del amor. Regresé, como si despertara de un sueño. El monitor volvió a sonar, y cuando abrí los ojos, mi hija estaba en los brazos de la enfermera viva. Y yo, también si crees que el amor es más fuerte que la muerte, no te vayas sin escuchar hasta el final, lo que vi al otro lado. Me llamo María del Carmen, tengo 72 años, y vivo en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, en Andalucía. Esta es la historia que nadie me creyó cuando la conté, pero que siempre ha marcado mi alma y mi corazón. Una mañana de primavera, cuando las flores comenzaban a abrirse, y el sol acariciaba las calles empedradas de mi barrio, todo cambió para mí. Yo esperaba a mi primera hija, con ilusión y miedo a la vez. Era 1978, un tiempo en que la medicina no era tan avanzada como hoy. Tenía 28 años, estaba casada con José, mi amor desde la juventud, y soñaba con tener una familia grande, llena de risas y vida. Esa mañana me desperté con un dolor suave, diferente, que poco a poco fue creciendo. Mi cuerpo sabía que algo iba a suceder, pero nunca imaginé la prueba que me esperaba. Llegué al hospital de Sevilla con mi esposo, agarrándome la mano. Recuerdo el frío de las paredes blancas, el olor a desinfectante y el ruido de las máquinas, que para mí parecían latidos del tiempo. Me acostaron en una cama y los doctores me prepararon para el parto. Sentía miedo, pero también una fe profunda que no entendía del todo. No era solo el deseo de ver a mi hija, sino algo más, como una voz interna que me decía que debía ser fuerte. Las horas pasaron y el dolor aumentaba. La enfermera me acariciaba el cabello y me susurraba palabras de aliento. Mi esposo no se apartaba ni un momento, pero de repente sentí que mi cuerpo no respondía. Mi corazón empezó a fallar y la oscuridad empezó a acercarse. No supe cómo explicarlo, pero hubo un instante en que el mundo se detuvo y yo quedé suspendida en un espacio sin tiempo. En ese momento, morí. Mi corazón dejó de latir y mi cuerpo se quedó inmóvil en esa fría cama de hospital. Los médicos luchaban por devolverme a la vida, pero yo ya no estaba ahí. O eso creían ellos, pero algo sucedió. Mientras el silencio me envolvía, yo escuché un sonido que rompió esa quietud. El llanto de mi hija, un llanto pequeño pero lleno de vida, esperanza y amor. Aunque yo ya no estaba físicamente, su voz llegó a mi alma, atravesando el velo que separa la vida de la muerte. A ese llanto me dio fuerzas. Fue un llamado que nadie puede explicar con palabras, un milagro de amor materno que desafió a la muerte misma. Y aunque el cuerpo y la mente querían rendirse, mi corazón, aunque detenido, comenzó a latir de nuevo. Volví para ver su carita, por primera vez, para sentir su calor y para decirle que mamá estaba allí,
que nunca la dejaría sola. Esta es solo la primera parte de mi historia, pero ya ves, ese llanto cambió mi destino para siempre, aun cuando cerré los ojos en esa habitación. Helada, pensé que era el fin. No sentí dolor, no sentí pánico. Fue como si me hubiera desprendido de todo, de la carne, del dolor, de los gritos. Me estaba flotando en sí. Parece una locura. A día de hoy, algunas personas todavía dudan de mí cuando les digo esto. Pero yo os atrás ve mi propio cuerpo tendido en esa cama del Hospital Virgen del Rocío. Dice Bella, los médicos me rodeaban, presionando mi pecho, insertando tubos, yendo y viniendo. La enfermera que minutos antes me acariciaba el pelo, ahora lloraba en silencio, en un rincón, y mi José, arrodillado en el suelo, con las manos en la cara, rezando. Nunca lo había visto así, tan arrodillado, tan destrozado. Pero lo más extraño de todo es que no tenía miedo ninguna. Sentí una paz que nunca había conocido. Era como si todo lo que me había hecho daño hubiera quedado atrás. Ya no había peso, ni en mi cuerpo ni en mi alma. Había una luz. No era brillante ni cegadora. Era una luz tenue, como la de un atardecer en Triana, cuando el sol besa el río Guadalquivir antes de ponerse. Esta luz me envolvió, me atrajo. Annie, al mismo tiempo, algo dentro de mí dijo: Ana, aún no es el momento. Miré hacia abajo y lo vi todo como si fuera una escena de teatro en los médicos. El equipo sonando, la desesperación, y aún así, sentí que todo estaba en su lugar, como si fuera parte de algo más grande, algo que no entendía en ese momento. Recuerdo intentar tocar a José, extendí la mano, o lo que creía que era mi mano, pero él no la sintió. Me destrozó, no por mí, sino por él, porque creyó haberme perdido, y apenas sabía que estaba allí, tan cerca, y fue entonces, en ese silencio absoluto, que he oído un sonido que lo atravesó todo como un cuchillo de luz. Mi hija está llorando. No venía de la habitación, no venía de ningún lugar que pudiera identificar. Pero resonó en mi interior como si hubiera gritado desde el corazón: era real. Y en ese instante algo cambió. La paz que sentí se convirtió en un llamado que decía: Anne, ella te necesita. Y lo supe con cada parte de mí, incluso sin cuerpo en ese momento, que no podía irme que uno quería, porque allí, en esa voz frágil y recién nacida, estaba la razón por la que vuelvo. Puede que no lo creas. Yo mismo luché por comprenderlo durante mucho tiempo. Pero ese día, entre el cielo y la tierra, entre aquí y allá, una madre escuchó a su hija llamarla a la vida. Y ese fue el comienzo de mi milagro. En ese instante, cuando oí el llanto, algo despertó en mí. Pero no era solo el sonido, eran su alma me llama. No sé si alguien en el mundo entenderá lo que digo, pero no fue un llanto cualquiera, era la llamada de una hija a su madre. Y aunque la medicina decía que mi corazón ya se había parado, aunque los médicos decían que estaba muerta, algo en mí se negó a irse. En la luz que me rodeaba, tan serena y acogedora, parecía vacilar, como si preguntara: ¿estás seguro? Yo lo sabía. No quería hear no sin verla, no sin sostenerla en sus brazos, no sin decirle que yo estaba ahí, que siempre estaría ahí, sin importar dónde estuviera. Aún no había visto la cara de mi hija. No la había visto nacer, pero me sentí como si ella todavía estaba dentro de mí, como si el cordón que nos conectaba fuera más grande que lo físico. Un cordón del alma, hecho de puro amor, que lo impregnaba todo. Ese vínculo no se había cortado y quizá por eso seguía allí a mi alrededor. Reinaba el silencio, un silencio hermoso, no de soledad, sino de profundidad. Pero dentro de mí, la conexión con ella gritó, fue como un fuerte latido en medio de mi pecho. Aunque mi pecho en teoría ya no latía, y comencé a recordar. Recordé cuando me enteré que estaba embarazada desde la primera patada, el sonido de su corazoncito en la cita. Cuando el médico sonreía y decía: tiene fuerza esta niña. Recordé cómo le cantaba por las mañanas, cómo le acariciaba la barriga diciéndole que el mundo podría ser duro, pero que tendría una madre
que nunca la dejaría sola. Y entonces entendí. Todo esto todavía existía, a nada se había perdido. Ni siquiera la muerte pudo borrarlo. Fue entonces cuando sentí, por primera vez, que algo me estaba tirando hacia atrás, no con violencia, ni con prisa, sino con firmeza, como una mano invisible que me toma del corazón y me dice: vuelve, ella te necesita. La luz a mi alrededor empezó a desvanecerse lentamente. En su lugar, empecé a oír voces reales, de médicos, enfermeras, el pitido de las máquinas, y en medio de todo ese sonido otra vez más claro, más fuerte. Ella lloró en vivan. Mi niña estaba viva, y aún sin verla, aún sin estar seguro de nada, en ese segundo yo tenía fe en que todo aún podría ser diferente, en que el amor de una madre era más fuerte que la muerte misma. No la había visto con mis ojos, pero mi alma ya lo sabía. Ella era la razón de todo. En el próximo capítulo les contaré lo que vi cuando finalmente regresé a mi cuerpo. Para volver atrás, no fue como despertar de un sueño, fue mucho más profundo. Fue como en hacer dentro de mí. Al principio, todo era oscuro, una oscuridad densa e intemporal. Pero entonces sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien me hubiera clavado su propia vida. Y luego, una ola de calor. Sentí como si me arrastraran de vuelta a un cuerpo que ya no me pertenecía. Y por un breve instante, me pregunté: ¿es esto lo que significa volver a vivir? Oí voces al principio apagadas, luego más claras. Una enfermera gritaba: «¡Está volviendo! La madre está volviendo». Un médico respondió incrédulo: «Dios mío, tiene pulso». Y luego, abrí los ojos, no por mí, no por medicina, pero por la llamada de una hija, que aún no había visto mi cara ni me temblaban las manos. El aire me entró en los pulmones como fuego, haciéndome toser. Me dolía todo el cuerpo, pero lo que más me dolía era el pecho, no físicamente. Algo más profundo era la ansiedad por verla, para saber si estaba bien. Intenté hablar, pero mi voz era solo un susurro seco. La enfermera se inclinó sobre mí y dijo: tu hija está viva. María llora con fuerza. Está bien. Y ahí fue cuando lloré, pero no lloré por los médicos, ni por mí. Lloré por ella, porque aún sin saber, aún sin entender, ella me salvó. Ese llanto, ese primer sonido de su vida, me sacó de la muerte. Sentí las lágrimas fluir antes incluso de darme cuenta de que eran mías. Era como si mi cuerpo lloró antes de que mi alma se diera cuenta que había regresado a mí. Fue un dolor mezclado con gratitud, una debilidad que me hizo sentir completa. José entró corriendo a la habitación. Tenía los ojos rojos y el rostro en shock. Al verme, se tapó la cara con las manos y cayó de rodillas junto a la cama. Él no dijo nada, solo lloró conmigo, en silencio. Solo pude repetirme a mí mismo: gracias, Dios, gracias por ella, gracias por dejarme volver. Yo estaba vivo, pero aún no la había visto. Y eso me hizo sentir como alguien con un corazón a medias. Necesitaba mirarla a los ojos. Necesitaba decirle: hija, me trajiste de vuelta, pero el momento adecuado aún llegaría. Y cuando llegó, mi mundo nunca volvió a ser el mismo. Estaba débil, mi cuerpo aún no respondía adecuadamente. Los médicos dijeron que necesitaba descansar, que era un milagro que estuviera allí, consciente, respirando, pero el milagro que quería ver aún no había llegado. ¿Dónde está mi niña?, pregunté con la voz entrecortada, como si cada sílaba fuera un hilo de vida que se me arrancaba de la garganta. La enfermera me acarició el hombro tiernamente y respondió: está en neonatos. Mariel nació un poco antes de tiempo, pero está fuerte, muy fuerte. Cerré los ojos y sentí caer una lágrima cálida. Ella estaba viva, mi hija estaba viva, y eso era todo lo que necesitaba saber horas después, o quizás días, no lo sé. Una doctora entró en la habitación con una sonrisa. Detrás de ella, un asistente empujaba una cuna transparente, de las que se usan en los hospitales para recién nacidos, y entonces, como en cámara lenta, yo, y tan pequeño, envuelto en una manta rosa,
Ann con los ojos cerrados, pero respirando agitadamente, como diciendo, Ann, estoy aquí, mamá. Mi pecho explotó, Ann, sentí el calor invadir mis brazos, mis manos temblar, y lloré. Lloré como una niña. Ella era real. Ella estaba allí en la doctora. Me ayudó a incorporarme lentamente, con mucho cuidado, y luego, con una delicadeza que jamás olvidaré, puso a mi hija en mis brazos. Era tan ligero, tan pequeño, pero soportaba el peso de todo lo que me trajo de regreso. Ann, cuando la abracé, todo desapareció, Ann, el dolor, el hospital, los ruidos. Ann, éramos solo ella, yo. Y entonces abrió los ojos, y allí, en ese segundo, yo lo entendí todo. Ann, sus ojos eran del mismo color que los de mi abuela. Carmen, Ann, un marrón profundo que parecía tener vida propia. Ann, pero había algo más. Cuando me miró, fue como si dijera, Ann, te conozco. Y en ese instante, algo dentro de mí encajó, como una pieza que faltaba en el vacío que había dejado la muerte, el miedo, el tiempo pasado fuera del cuerpo. Todo se llenó con esa mirada. Era ella, era para ella, era para ella, y allí, con voz entrecortada, dije, gracias por mi chamar de volta. José estaba a mi lado, llorando en silencio. Me besó la frente y susurró, se llama Esperanza. Esperanza. Sí, Ann, no podría haber un nombre mejor, Ian, porque ella era esto en mí. Esperanza en carne viva en mí. Resurrección. En los días que vinieron después de dar a luz no fueron fáciles, pero también nunca han estado tan llenos de significado. Cada amanecer era un regalo en cada respiro, un milagro. Ann, y cada vez que miraba la carita de mi hija, algo dentro de mí susurraba, Ann, ya no vives para ti, vives para ella. Ann, la llamábamos Esperanza, pero para mí era mucho más que un bonito nombre. Ella era el motivo de mi regreso, a mi renacimiento. Los médicos seguían viniendo a examinarme a diario con esa mirada de quien intenta comprender lo imposible. Uno de ellos, uno mayor, me dijo con sinceridad, María, su caso está en los archivos, pero ni la ciencia ni yo sabemos cómo explicar su regreso. Usted estaba ida, y yo solo pude responder, volví, porque alguien me llamó desde este lado. Las noches eran las más duras, cuando todo quedó en silencio, y José durmió a mi lado. Me acosté con Esperanza en mi pecho, y dejé que los recuerdos volvieran. La luz, el calor, paz. Y luego, el llanto. Era extraño vivir, sabiendo que había estado muerto. Fue como si hubiera dejado una parte de mí allí, y regresara con una nueva. Ann. Empecé a ver el mundo de otra manera. Los colores parecían más vivos, el sonido de los pájaros. Por la mañana me hizo llorar. El olor del café, tacto del agua en las manos. Todo era más intenso, y al mismo tiempo sentí que nadie a mi alrededor me entendía. An José era un hombre de fe sencilla, pero nunca me pidió detalles. Dijo que lo importante era que estuviéramos bien, pero yo sabía. Había visto algo que no podía olvidar. Empecé a escribir. Escribe todo lo que recuerdes, a los sonidos, las voces, la luz. No quería que este milagro se desvaneciera con el tiempo. No quería olvidar que por un momento estaba entre dos mundos y que elegí quedarme en esto. Para ella también había miedo, por supuesto. ¿Qué pasaría si todo volviera? ¿Qué pasaría si un día me fuera para siempre y no pudiera verla crecer? Pero cada vez que la recogía, todo el miedo desaparecía. En ella fue el ancla que me mantuvo. Aquí el vínculo entre el cielo y la tierra, y la fe. Mi fe nunca volvió a ser la misma. Antes, yo creía por tradición. Entonces, creí porque había visto en la vida no termina. Donde pensamos santa hay algo más. Algo que nos rodea, nos llama, nos acoge. Y, en ese más, es el amor el que manda. Y fue él, solo él, quien me trajo de regreso a la esperanza. Era solo un bebé, tan frágil, tan pequeña, tan silenciosa a veces, y al mismo tiempo, tan lleno de presencia. A los médicos dijeron que necesitaba atención constante. Había nacido un poco prematura, por lo que dormía más de lo habitual. Comía poco, apenas lloraba, pero cuando la sostuve en mis brazos ella abrió los ojos. Siempre
No importaba si la habitación estaba llena de gente, si había ruido, si ella estaba acostada en la cuna, solo tenía que acercarme, y ella me sentí como si ya me conocieran al principio. Pensé que todo estaba en mi cabeza, una mezcla de emoción y alivio al tenerla viva, allí conmigo. Pero luego comencé a notar las pequeñas señales. Cuando la llamaba suavemente, ella giraba la cara, aunque no entendía las palabras, aun cuando ponía mi mano sobre su pecho, él hacía y calmaba inmediatamente. Y lo que más me impactó, una noche me desperté de una pesadilla, sudando y con el corazón acelerado. Soñé que estaba otra vez en el hospital. En la oscuridad, sola me senté en la cama, tratando de respirar, y caminé hacia la cuna. Ella también estaba despierta. Él me miró. Sonrió. Pero no era una sonrisa cualquiera, una de esas involuntarias, era una mirada llena de reconocimiento, como si dijera: te conozco, yo sé quién eres, ¿volviste por mí? En ese momento lloré, porque no fue solo instinto, no fue solo la maternidad, era algo que atravesó el alma. Recordé el momento en que la escuché llorar por primera vez, cuando mi corazón aún latía. Recordé la fuerza que me dio ese sonido, y allí, en ese intercambio de miradas, entre una madre marcada por la muerte y una hija recién llegada a la vida, sabía que ella también lo recordaba. No con la mente, pero con el alma, porque hay cosas que no se pueden enseñar, hay vínculos que no se pueden explicar, y hay encuentros que ya han ocurrido, incluso antes del nacimiento. Fue entonces cuando comencé a creer en una idea que permanecería conmigo por el resto de mi vida. Ella también me había sentido fuera del útero. Ella sabía que yo era guay. Volvían desde ese día. Cada vez que la miraba, le daba las gracias a porque ella lloró, por llamarme y por recordarme, con esa mirada serena, que el amor verdadero nunca muere. En esa mirada estaba todo lo que había vivido y todo lo que aún deberíamos vivir. En el siguiente capítulo les contaré lo que me sucedió meses después, cuando tuve un sueño que lo cambió todo de nuevo. En el sueño volví al lugar de la luz, pero algo era diferente. Pasaron algunos meses desde aquel día de mi regreso. Esperanza ya empezaba a sonreír con más frecuencia, a balbucear dulces sonidos que me derretían el corazón. José volvió al trabajo, y poco a poco, la vida empezó a tomar su curso. Pero yo no era el mismo. Había algo en mí que nunca volvió a ser lo que era antes. ¿Estaba viva? Sí, y profundamente agradecida, pero sentí que una parte de mi alma permaneció conectada. El otro lado, y fue una noche de otoño, después de un día tranquilo con mi hija durmiendo en mi pecho, que tuve una sueña diferente a todos los demás. No fue solo un sueño, era una visita. Estaba en ese lugar de paz nuevamente, la misma luz, suave, el mismo calor, sin fuente, el mismo silencio que parecía música, pero esta vez no flotó. Caminos, mis pies tocaron algo parecido al suelo, pero sin peso. Era como caminar en un campo invisible, donde el tiempo no existía. Frente a una forma empezó a emerger. No era un rostro, ni una figura precisa. Era como una presencia. A Elewin, que se comunicaba sin palabras, y aún sin rostro, sin voz. Yo lo sabía. Fue esa misma presencia la que me dio la bienvenida en la muerte, en el que me acogió cuando mi corazón se detuvo. Pero ahora ella me mostró algo, una especie de escena suspendida en el aire. En mí encontré acostado en la cama del hospital. Vi a los médicos, vi a José llorando. Nosotros, Esperanza, todavía estando limpio, todavía inconsciente del mundo. Entonces hoy, no con los oídos, sino con el corazón, una voz suave pero firme que decía: regresaste porque todavía tenías algo que lograr. Tu tiempo no ha terminado. Su amor lo que te llamó, pero es el amor de muchos lo que te sostendrá. Lloré allí, en el sueño, como si fuera de carne y hueso. Entonces
Ocurrió algo increíble. Vi a mi hija como una mujer, sonriente, lleno de luz. Ella me miró y dijo: Gracias por no soltar mi mano. Me desperté con lágrimas corriendo por mi cara, con el pecho caliente y con esperanza a mi lado, durmiendo con sus deditos entrelazados con los míos. Ella estaba sosteniendo mi mano tal como en el sueño, tal como en ese cruce entre la vida y la muerte, y en ese instante entendí, no, volví solo por ella. Regresé porque aún quedaban vidas por tocar, porque mi testimonio aún necesitaba ser contado. Porque hay personas, como tú, que me estás escuchando ahora, que necesitan saber la muerte no es el final, y el amor, cuando es puro, nos vuelve a llamar. El tiempo pasó rápido, como siempre sucede cuando la vida está llena de pequeños milagros y desafíos. Esperanza crecía ante mis ojos, inteligente, amorosa, llena de esa luz que vi en el sueño. Ella siempre supo que su madre tenía una historia diferente, podía sentirlo en sus ojos, incluso cuando era niña, pero contar todo, contar que había muerto en el parto, y regresé porque la oí llorar, eso fue otra cosa, un secreto pesado, pero también liberador. Era una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían sobre el patio trasero de nuestra casa en Sevilla. Me senté con ella en el banco del porche. El cálido sol iluminaba su cabello castaño, y sus ojos me miraban con curiosidad y confianza. Respiré profundamente y comencé a hablar. Hablé del dolor, del miedo, del silencio de mi corazón, que de repente se detuvo. Hablé de la habitación blanca, del hospital, de los médicos que intentaron traerme de regreso. Hablé de la luz suave, de la paz indescriptible, y su grito, el sonido que atravesó la oscuridad y me llamó a la vida. Al principio me escuchó en silencio, en sus ojos se llenaron de lágrimas, y sentí que ella entendía algo que las palabras no podían expresar. Cuando terminé, me abrazó fuerte, casi como si quisiera protegerme de su propia historia. Mamá, ella susurró, nunca dudé que ese llanto me unió a ti para siempre. En ese momento me di cuenta que mi hija no solo creía en el milagro, ella sentía el peso de ese amor que nos unían, y en ese abrazo lloré con ella, no solo por mi dolor pasado, pero a pesar de todo, todavía íbamos a vivir juntos, porque la vida es así, hecho de historias que duelen y sanan de miedos que enfrentamos, y amores que nunca mueren. Y supe que nuestro amor, el amor que cruzaba la muerte y el silencio, era la luz que iluminaría nuestros caminos para siempre. Después de todo lo que he pasado, algo dentro de mí ha cambiado para siempre. No fue solo el regreso de la muerte, ni el milagro de tener a mi hija en mis brazos. Fue una fe profunda que nació de esta experiencia. Una fe que no se puede explicar, que no necesita palabras para existir. Antes, yo creía en Dios, porque así me lo enseñaron de niña, en la pequeña capilla de mi pueblo cerca de Sevilla, pero después de aquella mañana, en el Hospital Virgen del Rocío, donde mi corazón se paró y luego volvió a latir por amor a mi hija, yo aprendí que la fe es lo que realmente nos sostiene. Cuando todo parece perdido, aprendí que la vida no solo se compone de lo que podemos ver o tocar. Hay un mundo invisible, Plan Meyer, donde el amor es la fuerza que todo lo mueve. Cuando afronté dificultades, que no fueron pocas, pensé en aquel momento en que escuché llorar a Esperanza. Aunque yo no estaba allí, pensé en la luz suave, el silencio acogedor y la voz que me llamó. Y ese recuerdo me dio fuerza, fuerza para levantarse, fuerza para luchar, fuerza para amar aún más. Mi fe se convirtió en un faro, a una luz que nunca se apaga, incluso cuando las noches son largas y el miedo insiste en aparecer. Y no fue solo para mí. Compartí esta fe con Esperanza. Le enseñé que no importa lo difícil que sea la vida, nunca debemos perder la esperanza, que el amor verdadero es eterno y que los milagros ocurren todo el tiempo. Solo tenemos que estar conscientes de ellos. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que esa experiencia me preparó para todo lo que vendría.
Después han para alegrías y para tristezas, han para momentos de risa y para momentos de llanto, porque al final de esto se trata la vida, en volver cada día. Incluso después de caer y volví, regresé a vivir, a amar, a ser madre, unos años después del milagro del parto. La vida me puso a prueba nuevamente Esperanza, mi hija, que desde su nacimiento llevaba en sí una fuerza que nunca antes había visto. Se enfrentó a una grave enfermedad en ese momento. Todo lo que había vivido volvió a mí, el miedo, el dolor, el silencio del hospital, pero también la certeza inquebrantable de que no la abandonaría. Cuando ingresó al hospital, sentí esa misma sensación de estar fuera de mi cuerpo, observando todo sin poder actuar, solo que ahora, con más determinación que nunca, me aferré a cada palabra que decían los médicos, a cada mirada que me daban y a su llanto, que era más fuerte que nunca. Recuerdo pasar noches enteras a su lado, sosteniéndole la mano y rezando en voz baja para que saliera adelante, y en esa oscuridad algo dentro de mí dijo: volviste por esto, volviste para ser su fuerza, incluso en los momentos más difíciles. No me permití rendirme, porque esa conexión que sentí con Esperanza era más grande que cualquier miedo. Fue el amor el que cruzó la muerte y regresó para protegerla, y ella luchó, con un coraje que solo una hija puede tener. Y yo seguí luchando, con una fuerza que solo una madre puede encontrar. Cuando finalmente se recuperó, lloré de alivio y gratitud, y en ese momento me di cuenta de que el milagro no fue solo el día en que regresé del otro lado. El milagro fue la vida que continuamos construyendo juntos. El milagro fue el amor que nunca muere. Hoy, cuando miro atrás y pienso en todo lo que viví, sé que cada instante, cada lágrima y cada sonrisa me enseñaron algo profundo. No fue solo que volví de la muerte para abrazar a mi hija, fue que aprendí que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Mi familia cambió con esa experiencia. José, que siempre fue mi roca, se convirtió también en un testigo silencioso de ese milagro. Esperanza, mi pequeña Esperanza, creció con la certeza de que la vida es un regalo y que debemos valorarla cada día. Yo aprendí a no tener miedo, a enfrentar cada día con gratitud y valentía, porque si el amor puede vencer a la muerte, entonces nada puede derrotarnos. Quiero que quien escuche mi historia recuerde esto: no importa lo oscuro que parezca el camino, siempre hay luz, siempre hay un motivo para seguir luchando. Muchas veces es el amor en sí. Estás pasando por momentos difíciles. Si sientes que todo está perdido, no te rindas, escucha tu corazón, escucha ese llamado que te dice que aún hay esperanza. Yo morí ese día en el hospital, sí, pero volví porque el amor de mi hija me llamó de vuelta. Y ahora desde aquí te digo que el amor puede traer milagros, puede darte fuerzas para volver a empezar. Gracias por escuchar mi historia, gracias por acompañarme en este camino. Y si quieres seguir viajando conmigo, no olvides suscribirte y compartir este testimonio que puede cambiar vidas. El amor es el milagro. Ems Grande. Suscríbete para que juntos sigamos descubriendo historias que transforman el alma.